Bienvenidos, qué rico estar nuevamente con ustedes. Estamos en este programa comenzando lo que se llama Sana que Sana, de martes a viernes a las 11:30 de la mañana. Los acompañamos. Ahorita estaba hablando con la doctora Pilar y con el doctor Álvaro, ya les cuento quiénes son mis invitados y yo les decía, el tema que vamos a tratar hoy, a mí me da susto tratarlo, porque lamentablemente en el medio en que vivimos hay muchos, con todo el respeto, si esta palabra es respetuosa, charlatanes que juegan con el tema de la medicina alternativa. Hay muchas personas que hacen perder credibilidad en esta medicina, que es una medicina con todo el asidero científico, y hacen que muchos desconfiemos de ella. Hace unos días hice un programa con dos anestesiólogos especialistas en dolor de la Clínica Las Américas, como les digo yo, unas eminencias, ambos médicos, y hicimos un programa sobre el manejo del dolor crónico en términos generales, y cuando terminamos el programa fuera del aire me dijeron, Olguita, ¿y vos no has hecho un programa para este tema sobre medicinas alternativas? Y yo, me dijeron, por Dios, es un tema absolutamente necesario, absolutamente válido, hecho con los especialistas adecuados, y ahora sí se los presento. Empezamos con las mujeres. La doctora Pilar Restrepo es médica y cirujana del CES, egresada del CES, y con un montón de asuntos para contarles en este recorrido científico. Yo les resumo, pero hay mucho más que contar. Estudió con Manuel Elkin Patarroyo, hizo su rural en el Amazonas, estudió medicina familiar en Alemania y hizo una especialidad en acupuntura, estudió acupuntura en Harvard, estudió medicina biológica en Colombia, medicina homopática, medicina funcional empezó a estudiar hace 4 años. ¿Qué más podemos contar de doña Pilar? Grosso modo es eso. No, que me gusta ayudarle a la gente con ese tipo de medicina después de haber trabajado 20 años en la medicina convencional. 20 años en la medicina convencional, sí, como tal. Y a su lado está el doctor Álvaro Correa, también médico y cirujano de la Universidad del CES, compañeros, se graduaron juntos, con formación en homeopatía, en medicina tradicional china, en medicina funcional y sintergética, docente en Colombia y a nivel internacional en medicinas alternativas, y además él es el vicepresidente del Congreso Mundial de Investigación en Medicina Alternativa. Doctor Álvaro, qué rico también tenerlo por acá. Muchas gracias, Olga, por la invitación, y bueno, aquí a compartir un poquito de las pocas cosas que llevamos en más de 20 años de trabajo en esto, y de disfrutar, de entender, de ver el ser humano más integral, y de, bueno, de darle también ese lustre a esta medicina que también tiene ciencia detrás de ella, que es lo importante. Por supuesto. El doctor Álvaro también se dedicó unos años a la medicina tradicional. Correcto, aunque yo tuve una diferencia. Estando estudiando ya medicina en la facultad de la Universidad del CES, pues el doctor Jorge Carvajal me invitó, yo era paciente en esa época, y me invitó a los cursos, a los talleres que él daba, y de ahí me quedé prendado de este tema con mi señora, y seguimos persiguiendo a Jorge por todo el mundo y estudiando afuera y aquí y haciendo cositas, y bueno, digamos que ahí ya resultó el proceso. Pero obviamente tuve unos años, cuando llegué del año rural, y pues que trabajé en medicina convencional, mientras terminaba de pulirme, estudiar y ya poder pues implementar el proceso en el cual trabajamos ahora. Perfecto. Esta introducción que hacíamos ahorita, Pilar, ¿es válida, es real para ustedes? Que de pronto ha habido un manejo irresponsable de ciertas personas en temas como los que vamos a hablar de adelanto. Vamos a hablar de medicina funcional, vamos a hablar de acupuntura, vamos a hablar de homeopatía, de medicina bioenergética. De pronto ha habido ciertos personajes que no lo hacen con la rigurosidad, con la preparación, el profesionalismo, y como decimos acá, les dañan la fama a las medicinas alternativas. Pues Olga, yo creo que en todo, incluso en la medicina convencional, pues hay también especialistas en medicina convencional que, pues, o sea, cirujanos plásticos que sabemos que hacen cosas que no se deben hacer. Y en esta medicina es más por el desconocimiento, y porque realmente cuando hablamos de medicina alternativa es un mundo, pues es un mundo muy grande, entonces no podemos decir, él es un médico alternativo y yo también, pero hacemos cosas diferentes. Entonces en la medicina alternativa también hay muchas ramas. Es por ello que pues uno tiene que buscar con qué se identifica uno, si se identifica más por la parte bioenergética, por la parte de nutrición o de medicina funcional o de la acupuntura, etcétera. Pero obviamente hay personas que no tienen pues una formación adecuada. Ahora, digamos, en Colombia y en Medellín, pues en Antioquia especialmente, están siendo mucho más rigurosos con los diplomas. Entonces, tener un consultorio habilitado, que es algo pues que los invito a mirar cada vez que entren pues a un consultorio,
está siendo pues parte del prerequisito para abrirlo y para tenerlo. Pregunta para ambos, en esos años mozos cuando uno estaba en el colegio y está, ¿qué estudio, cuando ambos decidieron estudiar medicina, en algún momento desde esa época de la vida habían pensado en las medicinas alternativas o pensaron que iban a ejercer siempre la medicina tradicional, doctor Álvaro? Yo sí pensé porque mi madre tuvo una enfermedad artrósica severa con dolores fuertes, crónicos, y ella era paciente de Jorge Carvajal en esa época. Y yo en la adolescencia fui paciente de Jorge Carvajal por un asma severa, un asma de muy difícil control, con una rinitis, y ese hombre me enamoró de esto, me mostró que había una forma de complementar, y cuando estudié medicina encontré que había ciertos, digamos que procesos complejos frente a ciertas enfermedades donde uno no encontraba resultados adecuados, y yo siempre lo vi como un complemento. Entonces para mí se volvió un proceso complementario. Yo por eso no hablo de alternativo, porque me parece que no es lo uno sin lo otro, es realmente medicina. ¿Cómo lo nombramos? Medicina. Es medicina. En este caso ya hay unas escuelas muy grandes en el mundo. En Estados Unidos se desarrolló todo el concepto de medicina integrativa, y los grandes centros de Estados Unidos, Harvard, Yale, Boston, la mayoría de las universidades grandes, Texas y demás, tienen centros de integración donde hay acupuntura, ayurveda, fitoterapia, homeopatía, o sea, están integrando todo este proceso como parte del arsenal terapéutico de los pacientes. Entonces, digamos que es válido tenerlo como un proceso de integración. Entonces, yo me enamoré desde antes, porque vi muy buenos resultados y dije, yo quiero saber eso. ¡Qué maravilla! Y entonces ahí empezó el proceso y ahí nos fuimos pues como formando. ¿Y Pilar? No, para mí sí fue un descubrimiento, ¿verdad? porque sí, o sea, yo empecé con la investigación, con patarroyo, después me fui, pues yo siempre iba un poquito paralela, como a lo convencional, pero realmente yo quería estudiar dermatología. Finalmente el camino se me fue dando y me fui para Alemania, y en Alemania quise estudiar acupuntura y me especialicé en medicina familiar. Allá los médicos, el 60% de los médicos convencionales son acupunturistas, también tienen un grado en acupuntura porque es avalado pues también por la medicina alemana. Entonces empecé con la acupuntura y luego me di cuenta que al hacer medicina familiar y medicina interna, que se llama allá, los pacientes salían con 10 medicamentos recetados, ¿cierto? De los cuales 5 era para quitarle los síntomas de los primeros 5. Entonces yo dije, no habrá otra forma, y así fue como me empecé, pues además de la acupuntura, a interesar como más por qué más hacer en pacientes con enfermedades crónicas, que es lo que más tenemos en este momento, y lo que más difícil manejo es en la medicina convencional, las enfermedades crónicas. Entonces de ahí que me interesé por la medicina funcional, y ya ahí sí, digamos que me siento en mi salsa, pues, con la medicina funcional. Qué rico. Muy bien, pues los dejo sentar. Los tengo parados aquí mucho tiempo. Qué rico estar con ustedes, nuestros queridos televidentes. Nuestros televidentes Pilar y Álvaro, muchos de ellos son mayores de edad, ¿cierto? Son adultos mayores, justamente que a veces están pasando por enfermedades crónicas. Entonces, para ellos yo creo que va a ser muy importante este programa. La medicina alternativa, entonces, retomando lo que acabas de decir, tiene mucho que ver, o su efecto se espera en enfermedades crónicas a nivel terapéutico o a nivel curativo, Pilar. Pues, integrativa, perdón. Sí, exacto. Como hablábamos ahora, yo pienso que la medicina integrativa tiene un componente de prevención, primero que todo, ¿cierto? Preventivo. Y va desde el nacimiento o desde la etapa de preconcepción, ¿cierto? Desde que yo digo, me quiero embarazar, entonces, ¿qué puedo hacer para que mi hijo sea más sano? Sí. Estamos viendo, por ejemplo, que ahora hay muchos niños que nacen con alergias a la leche, que cuando nosotros estudiamos medicina eso no existía. No sucedía. Y seguramente las personas que están viendo el programa pues no tenían hijos con alergia a la leche para nada. En este momento incluso la leche materna está generando alergias en los bebés. Eso nos dice que hay un componente ambiental que está generando enfermedad. Entonces va desde la prevención hasta el tratamiento, hasta la sanación. Pues hay cosas que son reversibles dependiendo de también qué evolución hayan tenido y qué daño se haya hecho. Pero obviamente, como hablamos también de que hay diferentes ramas de la medicina integrativa, pues dependiendo de cuál rama se coja, pues es según lo que el paciente también tenga, ¿cierto? Comprendo. Doctor Álvaro, a su consultorio, en términos generales, ¿llegan pacientes con qué diagnósticos buscando su ayuda? ¿De todo un poco?
Nosotros vemos de todo, pero en general digamos que estamos viendo más enfermedades crónicas. Cada vez vemos más pacientes con cáncer, vemos más pacientes con patologías crónicas severas, alergias llega mucho, problemas digestivos son muy frecuentes también en la consulta, pacientes con dolor que vienen a buscar pues como ayuda en cada uno de esos padecimientos. Y digamos que también se ha hecho ya equipo, ya hay especialistas en medicina convencional que nos mandan pacientes para que les complementemos y se hace una integración muy linda pues en casos específicos como por ejemplo enfermedades como tumores, enfermedades, por ejemplo hay un neurocirujano con el que trabajamos tumores cerebrales y nosotros hacemos la parte integrativa, la parte pues complementaria y el doctor hace la parte que le corresponde a ese nivel, entre muchos otros, en dermatología también nos remiten, en pediatría algunos pediatras también mandan, etcétera. Entonces estamos viendo patologías diversas, también vemos patologías agudas, desde una gripa hasta una infección aguda en la piel, pero nos llegan patologías diversas, pero cada vez estamos trabajando mucho más temas oncológicos, temas de cáncer, que se han vuelto muy frecuentes y muy duros, y digamos que esa es una de las condiciones donde más estamos trabajando. Yo, por ejemplo, en este momento trabajo con un inmunólogo, oncólogo de Bogotá, con el cual hacemos equipo. Él conoce estas medicinas, ha sido docente conmigo en lo que se llama medicina biológica alemana, y él me manda pacientes de Medellín y yo le mando pacientes para exámenes y complementamos porque se le da una visión desde la inmunología también al cáncer, y ahí hacemos pues como otros aportes. Y una de las cosas en las que estoy estudiando y me estoy formando, que Pilar también ha venido pues trabajando el tema, es el tema de nutrición integrativa basada en conceptos de medicina funcional y de otros. Sí, que es importante. Y ahí hay mucho desarrollo porque realmente estamos en pañales en la nutrición. O sea, cada vez hay temas más importantes y las enfermedades tienen unas raíces no solamente en lo nutricional, sino en lo emocional. Ahí hay dos fuentes de procesos y una de las consultas que más tenemos es por nutrición y también por factores emocionales. Usted decía ahora que universidades como Yale, como Harvard, tienen el concepto de medicina integrativa apropiado, se hace parte del día a día de las facultades, está ahí. ¿En Colombia es así? Yo digo que todavía estamos en pañales, apenas estamos gateando. Estamos gateando, estamos entrando y lo que estamos buscando en eso. Yo tengo la oportunidad de trabajar con las universidades en Colombia dictando cursos de formación, todavía no, pues no como quisiéramos, pero ya hay especialidades. La Universidad Nacional de Bogotá tiene una maestría en medicinas alternativas. Qué bien. La Universidad Corpas, la universidad tiene especialidad, la Universidad Manuela Beltrán tiene especialidad, todas esas son en Bogotá. Y hay 3 universidades en Bogotá trabajando para sacar una especialidad. Todavía en Medellín no se ha dado ese proceso. Estamos viendo cómo se puede hacer para que las universidades vayan entrando. Pero se han dado cursos pues, en pregrado y en posgrado para acompañar a la gente en el proceso. Pero digamos que vamos gateando, pero ya vamos un poquito más adelante que hace 20 años que no había nada. Entonces era muy difícil porque lo que nos tocó a nosotros fue o salir o aprender con los colegas que se iban, porque realmente era así, no había formación en Colombia. Ya en Colombia encuentra uno formaciones y eso siempre ayuda pues, en el proceso. Perfecto. Con la asesora temática de este programa, que es la doctora Pilar Restrepo, hablábamos. El tema de medicina, llamémoslo integrativa, como bien lo dicen nuestros invitados, trata muchísimos temas. Ella me decía, por el tiempo, con la doctora Pilar, la idea es hablar de medicina funcional, de acupuntura, y con el doctor Álvaro hablar de homeopatía y de medicina bioenergética. Pero aparte de esos 4 puntos que ya vamos a empezar a desarrollar, ¿qué otros asuntos están inmersos en la medicina integrativa? Esas palabras que escuchamos por allí. Pues, eso no nos daría para un programa, sí, sino para son muchos. Muchas cosas. Porque hay muchas cosas que tocar y tejer. La idea es que vamos a darles como una pequeña simbiosis corta de cómo es esto, cómo funciona, qué bases tiene, para que ustedes tengan como una idea, porque son muchas ramas. Nosotros ahora acabamos de hacer un congreso que fue el que referenciaste ahorita. Tuvimos 17 disciplinas de la medicina alternativa. ¿Cómo cuál es distinta? Acupuntura, homeopatía. Pues ahí está ozonoterapia, está terapia neural, está fitoterapia, está el ayurveda, que es la medicina, una de las medicinas antiguas más grandes. Osteopatía. Todas las que son medicinas manuales, que ahí van osteopatía, quiropraxia, masaje estructural, bueno. Kinesiología. Todo el tema kinesiológico, que también es una parte de la estructura. Perfecto. Entonces hay mucha tela y muchos programas para hablar de cada concepto. Entonces vámonos al grano, Correcto. hablar de esos 4 temas que hemos elegido para hablar hoy de medicina alternativa, medicina integrativa.
Entonces vamos con esta primera pregunta y yo creo que esa es para el doctor Álvaro Correa. La vemos acá, por favor. Mi nombre es Aide y quiero saber en qué se basa la medicina bioenergética. ¿Qué es eso de medicina bioenergética, doctor Correa? Bueno, de hecho el nombre de bioenergética ha sido mal usado en Colombia, porque realmente la bioenergética fue una terapia específica que se inventó un doctor Lowen en Inglaterra, y él pues le puso el apelativo bioenergética, pero básicamente son las medicinas energéticas, que están basadas en el concepto de energía. O sea, el organismo humano tiene una red de energía que nutre todos los procesos físicos, emocionales y mentales. ¿Eso de dónde surgió? De la biofísica. Entonces, hubo unos biofísicos en el mundo que empezaron a encontrar que el cuerpo humano emitía unos campos de energía, unos campos magnéticos, emitía luz y unos campos energéticos. Desde famosos como Albert Einstein, que decía que los electrones producían luz, hasta como Alexander Gurevich, un ruso que desarrolló el concepto de campo biológico y de campo de energía, y él mostraba como, por ejemplo, una planta ponía a germinar otra planta cuando se acercaba, sin tocarse la una con la otra, producía germinación en la planta del lado. Y si yo ponía un vidrio común y corriente, se cortaba el proceso de germinación porque los ultravioletas no pasan el vidrio, pero se ponía un cuarzo y sí pasaban. Hasta otros que desarrollaron conceptos como el doctor Gabor, que avaló lo de Gurevich, un premio Nobel de Física, y posteriormente vino un hombre muy maravilloso que fue el doctor Friedrich Albert Popp, un alemán, que le dio asiento a todo lo que se llama la luz y la energía en el cuerpo, y empezó a describir cómo los canales de acupuntura emitían luz, los chakras emitían luz, y que los procesos de comunicación celular eran por la luz, por fotones. Entonces empezaron a describir conceptos de energía, y de esto se ha desarrollado toda una línea de investigación en el mundo que ya está muy aterrizada y que tiene toda la investigación posible, y de ahí nace lo que se llama la energía en el cuerpo, y que yo puedo, a través de instrumentos como láseres, como filtros, como digamos que dispositivos de color, trabajar conceptos de la energía y modular, digamos que frecuencias en el organismo para poder producir efectos terapéuticos que son evidenciables y que son tratables. ¿Cómo es, entonces, esos elementos, esto que usted está nombrando, esto último, en eso consiste una terapia bioenergética con los pacientes? Correcto, en una terapia bioenergética utilizamos elementos, algunos inventados por los franceses, otros por los alemanes, los rusos también han sido papás del todo lo que se llama bioresonancia, etcétera, que son dispositivos electrónicos que emiten campos de energía, y esos campos entran en interacción con esos campos de luz, con esos campos de energía, y producen algunos efectos terapéuticos sobre el organismo. Eso ya lo podemos complementar con otro tipo de disciplinas o terapias. Entonces, digamos que es un concepto donde yo voy a modular la salud del paciente a través de unos dispositivos que emiten campos energéticos. Salud física y emocional. En la consulta están esos, digamos, dos deseos de las personas, de asuntos de enfermedades crónicas y también ansiedad, depresión, ese tipo de asuntos son válidos para la medicina bioenergética. Entran todos los conceptos, desde el dolor, que ha sido muy típico, que por ejemplo ha habido investigaciones de los ortopedistas del mundo, hay un doctor Becker en Estados Unidos que fue el papá del magnetismo y el hueso, y él encontraba cómo las fracturas se podían mejorar cuando se sometían campos magnéticos, y todavía en la ortopedia, inclusive en la ortopedia colombiana, se utilizan los campos magnéticos. Eso es una terapia bioenergética. Y muchas otras, como el color en la retina para los procesos de enfermedades retinales. Entonces, cuando tenemos problemas de retina, el color verde, por ejemplo, se ha utilizado por los oftalmólogos para manejar la inflamación de la retina. Entonces, no es un tema que se haya salido de la medicina convencional, ya se está utilizando en medicina convencional, y lo utilizamos en diversas patologías, físicas, emocionales y mentales, o sea, de todo tipo. Lástima que este programa dure tan poquito, y eso que duró 1 hora. Quiero ahondar muchísimo más en medicina bioenergética, pero vamos a darles, digamos que una puntadita de cada tema para generar esa inquietud que ustedes seguramente deben tener con relación a estos asuntos que estamos hablando hoy. De pronto, ahorita recapitulamos y retomamos el tema de medicina bioenergética y hablemos ahora de acupuntura, pero nos vamos a ir para el consultorio de la doctora Pilar Restrepo, porque queremos que visualicemos cómo es una sesión, lo llamamos sesión de acupuntura, terapia, consulta. Y una sesión de acupuntura. Una sesión de acupuntura en las manos de esta mujer. Vamos al consultorio de la doctora Pilar, lo vamos a ver aquí, y ya regresamos para seguir hablando de este tema de medicina integrativa en Sana que Sana.
muchos estilos diferentes de acupuntura. El que vamos a hacer hoy se llama acupuntura japonesa. La acupuntura japonesa tiene diferente de la china, que en el Japón había una escuela que era para ciegos. Entonces, al ser ciegos, ellos necesitaban palpar para hacer el diagnóstico, pero tenían un aplicador para poder llegar al punto con más precisión porque eran ciegos. Entonces ahora, Luis, yo te voy a preguntar unos puntos, te voy a tocar unos puntos y tú me vas a decir dónde sientes molestia, ¿listo? Según esos puntos que te estén molestando, yo voy a poner las agujas, me vas a decir dónde. Ahí molesta, ok. Entonces, este punto, por ejemplo, es el punto del hígado. El hígado, pues normalmente, o sea, en la medicina convencional queda aquí, pero energéticamente hay un punto aquí que se llama hígado o ketsu se llama en los japoneses. Entonces yo toco ahí, molesta, entonces yo busco un punto que contrarresta esa molestia y le pregunto al paciente, ¿es mejor? Listo. Entonces ahí voy a poner la aguja con el aplicador del que hablaba y estimulo algo la aguja. Hay otro punto que tiene que ver con ese oketsu para corregirlo y es aquí en el pie izquierdo. Luis tiene algo de dolor de cabeza, entonces yo voy a localizar unos puntos que sean más sensibles y le voy a preguntar. Me vas a contar, yo voy a empezar a tocar así con mi dedo, con la punta de, no es con la uña, sino con mi dedo, y ahí donde vas a hacer. Ahí. Entonces ahí voy a poner la aguja. Listo, vamos otra vez a poner otra. Voy a seguir, me vas a decir dónde sientes molestia. Uh-huh. El objetivo de este procedimiento que acabamos de hacer es equilibrar esos puntos energéticos que tiene Luis digamos en desequilibrio, ¿cierto? E integrarlos y él va a experimentar una sensación de bienestar que puede durar pues ya sea 15 días, un mes o puede mejorar pues sus síntomas dependiendo de lo que tenga. Normalmente esta sesión se hace cada mes, cada 15 días. Y bueno, él ha reportado que mejora cada vez que viene. Muy bien, y esas manitas, eso duele, Pilar. Pues yo no lo vi brincar al paciente ni un instante, ni parpadeó, estaba muy tranquilo. No, pues la verdad es que, como decía, hay diferentes, en la acupuntura incluso, o sea, siempre hay microcosmos en cada una de esas medicinas, digamos que alternativas, pues, ¿cierto? Y es que en la acupuntura también, por ejemplo, Álvaro hace auriculoterapia, ajá, o sea, que es una acupuntura en la oreja. Yo hago más, aunque también hago auriculopuntura, hago también pues más acupuntura japonesa y acupuntura craneal también japonesa. Hay diferencias entonces, o sea, en la acupuntura ya hay diferentes ramas, ¿cierto? Entonces está la acupuntura china, la acupuntura japonesa, la acupuntura coreana, y todas se basan en los mismos canales de energía, solo que se manejan diferente porque tienen diferentes conceptos y técnicas. Y por ejemplo aquí lo que tú decías, si duele, es porque los japoneses, como decía pues ahí en el video, la primera escuela se fundó para ciegos. Entonces ellos tenían que tocar al paciente para diagnosticar y para poder dirigir bien la aguja, tenían un aplicador, que ahí lo vieron, y entonces uno lo pone la aguja con más precisión y son agujas mucho más delgadas. En China las agujas son mucho más gruesas, más largas, más agresivas, pues. Entonces la acupuntura japonesa es un poco menos dolorosa, sin embargo, es importante estimular la aguja para sentir una sensación de, o sea, para que la energía, digamos, para activar la energía o para de pronto también disminuirla si hay exceso. Entonces, aunque ahí lo explicabas un poquito, quiero entender bien qué es lo que genera en mi salud física y emocional esa punzadita en ciertos lugares, qué es lo que se genera con la acupuntura. Pues mira, la verdad es que los chinos
pues observaron, llevan 2.500 años de observación, ¿cierto? Lo que dice Álvaro, que ahorita estamos tratando de mirar cómo funciona. Hay muchas teorías, pues teorías basadas también en investigaciones de cómo funciona la acupuntura a nivel, o sea, por qué funciona, porque de hecho ya la medicina convencional la tiene completamente avalada como una terapia que sirve, ¿cierto? Entonces en dolor, en cefaleas, en dolor pues, o sea, dolor de cabeza, en dolor lumbar, como te decía, en Alemania hay muchos especialistas que la hacen porque el seguro de salud como tal lo cubre, e incluso también aquí en Colombia. Entonces, no se sabe muy bien, digamos que hay teorías de fascias. Nosotros tenemos un recubrimiento en todo el cuerpo, como cuando tú coges un pollo, esa telita blanca que cubre la piel del pollo por encima, eso es la fascia del músculo. Y nosotros tenemos fascias en todo el cuerpo que están interconectadas, y esa interconexión es, o sea, ahí hay nervios, ahí hay vasos sanguíneos. Entonces, al parecer, cuando uno pone la aguja, como que modula esa conexión de esas fascias, de esa conexión que hay. Si yo pongo una aguja en el pie y hay una respuesta a otro nivel, parece que puede ser por esas fascias, también por activación de ese chi que dijimos cuando activamos la aguja. Ahí parece que hay una producción de unas sustancias que estimulan también el cerebro, y por eso también hay disminución del dolor. Entonces hay muchas teorías, pues, y no nos vamos aquí pues a hablar como de estudios científicos, pero sí, o sea, hay muchos estudios científicos que dicen, incluso si hay una aguja que no se pone en el punto de acupuntura, sino que se pone en otro punto, eso se llama sham, pues acupuntura sham, como en un punto que no es de esos ríos de energía de los que hablan pues los meridianos chinos, la acupuntura no sirve. Pues, o sea, han hecho comparativos y se ve que es el punto específico. Debe ser el punto específico. Exactamente. Rápidamente, antes de ir al primer corte, ¿qué tipo de diagnósticos son los que más te buscan de pacientes para terapias de acupuntura, Pilar? Pues mira, yo trabajé 5 años aquí en un instituto de dolor crónico, que fue donde empecé a trabajar con acupuntura exclusivamente. Entonces de ahí tengo todavía muchos pacientes que venían ya tratados con muchos medicamentos. Con dolores crónicos en general. Dolor crónico en general, sí. Entonces dolor es como para lo que más consultan en acupuntura, básicamente. Perfecto. Sí. Seguiremos hablando después de este primer corte con el doctor Álvaro Correa, con la doctora Pilar Restrepo, ambos médicos cirujanos de la Universidad CES, y la vida los fue llevando por este tipo de medicinas que piensan en el ser humano como un ser humano íntegro, medicina integrativa justamente es, medicinas que según estamos aprendiendo con ellos no riñen con la medicina tradicional. Se está cambiando ese chip, se cambió ese chip, y la medicina tradicional trabaja de la mano con la medicina integrativa, ¿buscando qué? El bienestar de todos nosotros. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de medicina integrativa, de medicina alternativa, como generalmente la conocemos. Sobre la acupuntura, recapitulando un poco, proviene de la medicina tradicional china y japonesa. Básicamente, la acupuntura consiste en el uso de agujas delgadas que, introducidas en diferentes partes del cuerpo, buscan aliviar dolores y curar ciertas enfermedades. El dolor crónico es una de las causas más comunes por las cuales las personas buscan esta alternativa. Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta. Es el 305-316-6560. En la primera parte del programa hemos hablado de medicina bioenergética, todo grosso modo por la falta de tiempo. También hemos hablado de acupuntura. Nos falta hablar de dos conceptos importantes, de esos muchos que hacen parte de esa canasta grandota de medicina alternativa. Y vamos a hablar de medicina funcional y más adelante vamos a hablar de homeopatía. Y para hablar de medicina funcional vamos a empezar con la historia de Sandra Rodríguez. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, gracias. Qué rico que estés por acá. Cuéntame, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo ha aprendido con la profesora Pilar? ¿Qué es eso de medicina funcional?
Bueno, es un tipo de medicina que en vez de tratar el síntoma, busca el origen de la enfermedad. Sin dar muchos detalles que no es necesario, ¿por qué consultaste con la doctora Pilar? Creo que diste muchas vueltas y pasaste por muchos otros especialistas hasta que encontraste la solución en esas dos palabritas, medicina funcional. Así es, pues, yo venía como con una lista de dolencias. Venía de Bogotá. De Bogotá, además que no se nota. Y con una lista de dolencias bajo un diagnóstico de fibromialgia, que es un tema de dolor muscular crónico, me sentía cansada todo el tiempo. Un tema de emociones también. Total, el estado de ánimo pues fluctuaba todo el tiempo. No sé, temas digestivos, mejor dicho, era una lista. Ajá, el checklist era larguísimo. Larguísimo. Okay. Exacto. Entonces fui a diferentes especialistas y todos no, el síntoma, que la pastillita para el dolor, que esta para dormir mejor, que esta para que te sientas más tranquila, pero pues realmente no había una solución. Okay. Entonces pues me recomendaron la medicina funcional y la verdad la amo. O sea, hoy me siento súper bien, o sea, nada me molesta y sé que si algo me molesta es por algo que hice yo en mi estilo de vida. Ajá. Entonces llegaste a la doctora Pilar y te hizo un completo análisis de emociones, de nutrición. ¿Qué fue lo que cuál fue el escaneo que te hizo la doctora Pilar? Lo primero era hablar un poquito de mi historia de vida, ¿no? Tu vida. Desde niña, cómo me sentía, qué me dolía, qué no me dolía, la familia, como entender un poquito el contexto, como hablando antes de pasar a examinar, que eso es muy importante y es algo que yo resalto mucho de este tipo de medicina, ¿no? Explorar cómo te sientes respecto a algo específicamente. Después de conocer las emociones y tu vida y tu pasado y tu presente, después pasó a qué, la doctora Pilar. Bueno, hace un examen que es un poquito lo que se veía en el video que estaba ahorita, que ahí sí puedo estar hablando todo lo que no es, pero va palpando como ciertos puntos para examinar como dónde está como el origen de algo que te podría estar pasando. Usamos las agujas y además ella me hace un acompañamiento con ciertos suplementos y cosas que son naturales y ajustes al estilo de vida. Ajá. ¿Qué te tocó ajustar, por ejemplo, de tu estilo de vida? Bueno, la alimentación. Básico. Totalmente, y además es algo que es diferente para todos, ¿no? No es una generalidad, hay un tema como de bioindividualidad que cada uno funciona diferente. Y lo otro es, en mi caso en particular, y creo que aplica para la mayoría, es el tema del manejo de emociones, de gestionarlas mejor, el tema del estrés, que es algo que hoy como que todo el mundo sufre. Total. O que nos cuesta un poquito manejar, es aprender a estar más tranquilo, a buscar herramientas que te ayuden a aligerar todo, porque por más que comas sano, por más acupuntura, el desbalance siempre va a existir si uno no busca que todo esté. Y con ella también aprendiste a eso que todos queremos aprender. Doctora, ¿cuándo es la cita más cercana? Para mí, por Dios, todos queremos aprender a manejar los niveles de ansiedad y estrés. Con ella te dio herramientas justamente para aprender a manejar esos asuntos que son tan de todos. Bueno, pues es que, digamos, con el tema de las emociones pasa algo, y es que algunas son mías, son mi responsabilidad, como yo elijo sentirme, pero hay otras que bien pueden ser causadas por un tema fisiológico o químico, no sé cuál sea la palabra, mejor dicho, allá Pilar lo corregirá. Entonces, depende de dónde sea el problema, mejor dicho. O sea, te ayudó a conocerte, a mirarte, Total. a conocer el origen de tus emociones. Un diagnóstico difícil, que es la fibromialgia. Aquí en Sana Quesana hemos hablado varias veces de él. Entonces, hoy lo estás manejando sin medicamentos como tal. Exacto, me ayudó con la alimentación y con unos suplementos, pero pues muy naturales todos. Perfecto. Sandra, qué rico que estés Gracias, también. Olga. Y gracias por haber regalado estos minutos a los televidentes de Sana Quesana para dar testimonio de eso de la medicina funcional. Gracias a ti, Olga. Muchas gracias. Bueno. Ahorita voy con Pilar Restrepo justamente para que me cuente qué es eso de medicina funcional, Pilar. Ya explicó todo. No, a ver, la medicina funcional tiene 25 años, este año cumplieron 25 años precisamente de fundar, hay algo que se llama el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, que fue donde yo estudié, y resulta que, digamos que fueron disidentes, gente que dijo, especialistas de varias áreas que dijeron, no queremos más lo que está pasando, o sea, hay un crecimiento exponencial de las enfermedades crónicas y estamos tratando a los pacientes de manera que no es adecuada. Entonces, lo que se hace es que primero está el paciente, la parte emocional es fundamental,
Hay, digamos que una matrix es como una red, ¿cierto? Como si fuera como una telaraña, donde el centro de la telaraña es la emoción, la espiritualidad y la esfera mental. Entonces ahí eso lo olvidamos a veces mucho los médicos, o sea, nosotros estudiamos medicina y solamente nos enfocamos en la psiquiatría, pero no en la emoción, ¿cierto? Entonces, en la medicina funcional volvemos a la emoción y de ahí se desprenden varias áreas. Son 7 áreas y pues voy a hablar de las 7 pues brevemente. Una es la asimilación, que es no solamente somos lo que comemos, sino lo que absorbemos, lo que dejamos de eliminar también, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante, la comida, pero no solo la comida, sino optimizar, que yo absorba bien los alimentos, que tenga una buena digestión. De ahí está la parte de la asimilación, que es la parte inmune, está la parte de la energía, cómo produzco energía, cómo elimino mis toxinas, etc. Y de ahí el estilo de vida es fundamental. Entonces, cómo duermo, cómo me relaciono, si hago ejercicio o no, toda esa parte del estilo de vida, y no olvidando que venimos de una herencia, que tenemos una herencia, pero la herencia juega un papel, aunque no lo creamos, muy pequeño en lo que nosotros podemos ser. Entonces, eso es más que todo por la medicina funcional. Gastritis, colon irritable, ¿qué otros asuntos diagnósticos son susceptibles? Todos, creo yo, de ser tratados con medicina funcional, pero en tus pacientes. Pues a mí me gusta ejemplificar como lo que te llega a ti. En general llega lo que otros médicos, con lo que otros médicos no han podido, ¿cierto? O que han ido a que les duele la cabeza, por ejemplo, el dolor de cabeza, que es tan común, entonces van donde el neurólogo, no les dice nada, entonces el neurólogo dice, ¿sabe qué? Usted lo que necesita es un psiquiatra, entonces van donde el psiquiatra dice, no, usted está deprimida, pero no mejoran, pero resulta que tienen problemas digestivos, y resulta que no duermen bien, resulta que la parte emocional no está bien. Entonces es mirar el dolor de cabeza, que puede ser muy similar en todas las personas y que se trata con los mismos analgésicos, es diferente. Entonces el manejo es diferente en cada persona, porque lo que decía Sandra, hay una individualidad bioquímica, una individualidad que, o sea, tú eres un ser único, y ese ser único es el que hay que tratar. Doctor Álvaro, ¿algo que agregar sobre la medicina funcional? Yo la he trabajado, he estado estudiándola también y veo que complementa perfectamente, sobre todo porque ellos reivindicaron mucho el tema de los nutrientes, de muchos fitofármacos, o sea, fármacos hechos con fitoterapia, vitaminas, minerales, etcétera, que tenemos muchas enfermedades por déficit nutricionales, o sea, estamos teniendo muchos procesos en el que los pacientes sufren enfermedades porque no les estamos estudiando adecuadamente su árbol nutricional y los nutrientes que están componiendo ese proceso, que son muy importantes para poder desarrollar algunos de estos procesos de enfermedad. Digamos que ahí también esto se reivindica. Y lo otro es la forma holística como se ve el ser humano, como lo ven las medicinas energéticas. O sea, ellos lo ven como una totalidad, no se ve el ser humano como una órgano por órgano y lo vamos fragmentando, sino que lo van viendo complemento, integrativo, y esa es otra de las, digamos que de las fortalezas de la medicina funcional. Yo creo que la consulta soñada para un paciente es ser escuchado, ¿cierto? Que se quieran meter en el mundo, en los dolores, en las emociones, para diagnosticar y para curar y para tratar. Medicina funcional. Regresamos a Sana que Sana y es el momento de hablar con el doctor Álvaro Correa de la famosa homeopatía. ¿Qué es la homeopatía, doctor? La homeopatía es una ciencia que nació en Alemania hace más de 200 años, pero yo digo que el origen fue Hipócrates, el padre de la medicina, porque Hipócrates en todos sus escritos decía que las enfermedades se podían curar con la ley de las contras, que es lo que trabajamos normalmente en medicina. Si a ti te da un dolor, te dan un analgésico, que es un antidolor. Si a ti te da una infección, te dan un antibiótico, que es un control de la infección. Pero también él hablaba de la ley de la semejanza. Entonces él decía, lo similar puede curar lo similar. Entonces los mismos síntomas, las mismas cosas que producen la enfermedad la pueden curar. Entonces él decía que los venenos también puedan ser curativos. Y ellos utilizaban sustancias de ese tipo desde Hipócrates, del padre de nuestra medicina. Hasta que ya llegó hace más o menos 230 años el doctor Samuel Hahnemann en Alemania, y empezó a investigar, y es muy linda la historia porque él
digamos que él era un hombre políglota, hablaba 9 idiomas, tenía un doctorado, era un médico formado con doctorado en Alemania, docente, escritor, jefe de un departamento médico grande de una escuela de medicina, y entró en crisis, como le pasa a muchos los médicos que entran en crisis porque se le murió uno de sus mejores amigos y no tuvo cómo sanarlo. Entonces se fue a buscar lo que él llamaba las leyes de la curación, quería buscar otras formas de tratar a la gente y entró en ese proceso y empezó a estudiar una materia médica, o sea, una ciencia de fitoterapéuticos de Cullen, donde encontró la cinchona. Y la cinchona, que se llama la china posteriormente, él dijo, yo quiero experimentar esa planta en mí a ver qué pasa. Y se puso a tomar esa cinchona y empezó a sentir calor, fiebre, dolor articular, dolor muscular. Y en ese punto dijo, de pronto si esto lo diluimos, podemos obtener efectos terapéuticos diferentes. Y empezó a diluirlo y encontró que daba efectos contrarios. Ajá. Y ahí, ese es el principio homeopático. Y el principio homeopático es que una planta o una sustancia, un mineral ultra diluido, produce efectos terapéuticos distintos a los que la planta produce cuando se toma directamente. Quedo en deuda con homeopatía. Nos queda 1 minuto de programa, doctor. Yo soy paciente suyo, voy a consultarlo por un dolor crónico. Me hacen un tratamiento con esos medicamentos diluidos, es un tratamiento homeopático, correcto, básicamente es eso. Correcto, o sea, lo que se hace es establecer primero qué biotipo homeopático eres y empezamos a darte unos medicamentos homeopáticos para regular el dolor. Normalmente el dolor va pegado a una emoción, va pegado a otros problemas físicos y la homeopatía tiene la capacidad de trabajar en varios frentes a la vez. Ya en Alemania y en el mundo se ha desarrollado toda la investigación que quieras. En el último congreso traímos los grandes investigadores de homeopatía y presentaron pues como toda la escuela y todo digamos que el desarrollo que hay en el mundo, que no es muy conocido y se le ha tirado mucha piedra por no conocerla, pero realmente en el mundo hay todo un desarrollo. Entonces cuando tú consultas, hacemos una repertorización, definimos cuál es el medicamento que debe ir acorde a tu biotipo, a tu patología, porque no es el mismo el dolor tuyo que el de Pilar o el mío, son diferentes porque somos estructuras distintas desde el punto de vista físico y bioquímico. Entonces funcionamos distinto y habrá unas plantas o unos minerales que le irán mejor al uno o al otro. Perfecto. De verdad, tenemos que ver temporada 2, 3 y 4 de medicina integrativa y hasta 5. A la doctora Pilar Restrepo, al doctor Álvaro Correa, ambos médicos y cirujanos de la Universidad CES y encaminados en esta alternativa maravillosa de la medicina integrativa que va de la mano con la medicina tradicional, pensando en nuestro bienestar. Aprendimos muchísimo, para los que no sabemos casi de este asunto, y a mí en particular me genera una curiosidad deliciosa, al punto que, doctora, la cita más próxima, por favor, doctora, ábrame esa agenda que es más complicada. De nuevo, muchísimas gracias, nos despedimos por hoy en Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un tema muy distinto, muy necesario, odontopediatría, todas esas dudas que tenemos las mamás desde que nuestros niños nacen con relación a su salud oral. Terminamos este miércoles saludable, feliz resto de día, Sana que Sana, chao.